Mi nombre es Jorge Arévalo, soy el director comercial de Helber y compañía. Hoy vamos a repasar dos fenómenos muy importantes, el fenómeno de la cavitación y el fenómeno del golpe de ariete. ¿Y por qué o qué implican la buena escogencia de válvulas, en este caso nuestras válvulas Helber, para tratar de minimizar o evitar dichos fenómenos? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, cuando estamos hablando de válvulas de pie, estamos hablando del inicio de un sistema hidráulico. Todos sabemos que en un sistema hidráulico a presión debe existir una bomba, una tubería de succión, una tubería de descarga y todos los accesorios que se encuentran dentro de ella. Llámese codos, test, valvulería, accesorios de sujeción, etc. Vamos a centrarnos específicamente a hablar sobre el tema de las válvulas de pie y de los cheques. ¿Por qué? Porque ellos están íntimamente relacionados con los dos fenómenos que estamos hablando hoy, que son la cavitación y el golpe de ariete. ¿Por qué es importante la selección de una buena válvula de pie para evitar el fenómeno de la cavitación? La cavitación está íntimamente relacionada, es un concepto que está muy relacionado con la bomba, que es muy frecuente oír el tema de que la bomba está cavitando, y muchas veces la culpa no es de la bomba, la culpa puede estar en la succión, en todos los componentes de la succión de la misma motobomba. ¿Cuáles son esos componentes? Básicamente, tuberías de succión, codos, algunos otros accesorios que puede haber acá, como la excéntrica y finalmente la válvula de pie. Todo el sistema hidráulico a presión empieza por la válvula de pie. ¿Por qué es tan importante la buena escogencia de una válvula de pie? Porque la válvula de pie en sí es un cheque, no se nos puede olvidar esto. Hablamos de cheques y de válvulas de pie, pero ambas cosas finalmente son lo mismo. ¿Y qué es un cheque? Un cheque es un elemento que está dentro de un sistema hidráulico o un sistema, una red hidráulica o de aire o de lo que sea, que permite el paso del fluido en una sola dirección y no en la contraria. Y utiliza la misma presión del sistema para cerrarse herméticamente. En este caso concreto, ¿qué hace la válvula de pie? Succiona, permite la succión de la motobomba, y cuando la motobomba para, ya sea por corte de energía o por una súbita parada de la bomba por el motivo que sea, pues simplemente el agua que está depositada en toda esta tubería de succión pues no debe regresar al tanque. ¿Qué pasa cuando uno no hace una buena selección de una válvula de pie o cuando pone una válvula de pie de mala calidad? Que el agua retornará al tanque. ¿Y qué pasa con el agua que está acá? Se empezará a vaciar. Y por eso voy a reteñir acá y a colorear lo que representaría el agua en la succión. En la medida en que el agua empieza a salir, así sea muy poquito, pues esta columna de agua empezará a hacer esto. Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? En blanco, aire en la tubería. Este espacio que abandonó el agua se convierte en aire. ¿Qué pasa con ese aire? Que en el momento en que la bomba nuevamente empieza a trabajar, le cuesta mucho trabajo volver a llenar este tramo de tubería de agua, y todo este aire que está acá irá directamente al eje o al centro de la bomba, al eje del impulsor, donde esas burbujas de aire generan el fenómeno que estamos hablando de cavitación. ¿Qué pasa cuando hay cavitación en la bomba? Sufre el impulsor, sufre la carcasa de la bomba, y todas esas burbujitas de aire que se generaron acá y que se pueden generar cada vez que una bomba prende y apaga
y se empieza a descebar la succión, esas burbujitas de aire terminarán afectando el impulsor y generando un daño prematuro en la bomba. ¿Cómo logramos un cierre hermético para que el agua no regrese nuevamente al tanque? Con un resorte que generará una presión contraria y una presión que le ayuda a cerrar la válvula. Cuando las válvulas de pie no tienen resorte, es muy probable que en el cabeceo que se da por la presión de la bomba, de la succión del agua, el sello de la válvula termine recostado y no termine cerrando bien. Cuando hay un resorte que le ayuda normalmente al cierre de la válvula cerrará mucho mejor. Un sistema de cierre de caucho vulcanizado, un sistema de cierre suave, como el caucho contra el metal, que permite que el sello sea totalmente estanco, hermético. De esta forma evitamos que el agua no regrese nuevamente al tanque. Y una canastilla para que exista un tipo de filtro que evite que todas las impurezas, que todos los sedimentos que necesariamente se depositan en la succión de la bomba, pues la válvula de pie, la parte más baja del tanque, pues entren directamente a la succión de la bomba, a la succión del sistema y directamente a la bomba. Existe un concepto muy importante, muy relacionado con la cavitación, y es el NPSH, por sus siglas en inglés, Net Positive Suction Head, cabeza positiva de succión. ¿Qué quiere decir eso? En la succión de la bomba hasta el eje de la bomba, hasta el eje de la válvula, existe una cabeza de succión que puede ser negativa o que puede ser positiva. Positiva si el tanque está para arriba, negativa como en este caso, que es el 90% de las veces la succión es negativa. ¿Qué compone el NPSH disponible? Lo compone la presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera sobre el agua, la presión de vapor, la presión a la cual el agua se evapora, la cabeza estática, o sea, la diferencia de alturas estática de acá a acá, vamos a decir, esto es 3 metros, o 2 metros, o lo que sea, y las pérdidas por fricción en estos elementos de la succión: tubería, accesorios, codos, todo lo que haya en la succión, y evidentemente en la válvula de pie. ¿Cuál es el papel que juega la válvula de pie en este aspecto para evitar la cavitación? En la medida en que NPSH, este valor resultante de todo esto que les estoy diciendo, no sea mayor al NPSH requerido por la bomba, que es la de cada fabricante, si esto no se cumple, si esto es igual, menor o igual a esto, siempre habrá cavitación. Si no disponemos de un NPSH superior al requerido, siempre tendremos cavitación inevitablemente en la bomba. ¿Qué papel juega la válvula de pie? En la medida que no tengamos válvulas de pie con forma, con sistema globo, que permita unas menores pérdidas por fricción en la succión, que no permita que el agua fluya fácilmente hacia la succión de la bomba, siempre generaremos mayor pérdida por fricción desde la succión del sistema. ¿Qué puede generar esta ecuación? Que aquí, solamente aquí en la válvula de pie, empecemos afectando la ecuación del NPSH disponible, haciendo que el NPSH disponible en el sistema sea menor que el requerido por la bomba, y de esta forma siempre vamos a tener cavitación.
Es muy importante la válvula de pie. La succión, la tubería de succión, vamos a decir 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, normalmente no varía, pero en la misma succión de la bomba, que es la válvula de pie, si escogemos una válvula de 2 pulgadas con un sistema de filtración demasiado cerrado, demasiado tupido, una válvula que cumple con los 2 pulgadas, pero que en el paso del cuerpo no tiene las 2 pulgadas, estamos creando una restricción a la entrada del agua en la succión, y esto generará cavitación inmediata en la bomba. ¿Qué pasará con el cliente? Que llamará al fabricante de la bomba y le dirá: su bomba es mala, su bomba tiene problemas. No es la bomba, señores. El problema no siempre será la bomba. El problema puede radicar desde la válvula de pie. De esa forma estamos afrontando el tema de la cavitación desde la misma succión de la motobomba y viendo cuáles son las ventajas de las válvulas de Helber y por qué utilizar un tipo de válvula con respecto a otro. Ahora vamos a la impulsión o descarga de la bomba. Las bombas están diseñadas para impulsar agua. Las bombas no están diseñadas para succionar agua. En la medida en que yo no tenga la tubería de succión totalmente llena y el sistema completamente cebado en la succión, la bomba jamás será capaz de impulsar el agua. Por eso siempre hay que cebar la succión de la bomba, normalmente con una válvula que se debe poner acá o acá, de tal forma que la succión esté totalmente llena de agua. Una vez la succión y la carcasa de la bomba están llenas de agua, la bomba estará en capacidad de impulsar el agua. ¿Qué hace la bomba para impulsar el agua? Le transmite al agua una energía cinética a través de los impulsores y de sus álabes, para que aquí el agua salga con determinada presión. Vamos a decir 50 psi, 100 psi, lo que sea. El primer accesorio que siempre va a estar después en la descarga, en la impulsión de la bomba, es el cheque. Aquí debe haber nuevamente una concéntrica. Vamos a asumir que sale con un diámetro de tubería de acuerdo a lo que debe estar calculado. Lo primero que nos vamos a encontrar es el cheque. El cheque está diseñado para permitir el paso del agua en un sentido y devolverse con la misma presión de agua cuando ella misma regresa nuevamente, ya sea porque se apagó la bomba, se cerró una llave o por lo que sea. Así como en la succión de la bomba podemos tener o se nos puede presentar el fenómeno de la cavitación, en la descarga de la bomba o impulsión vamos a tener el problema del golpe de ariete. El golpe de ariete, que es un fenómeno también hidráulico muy conocido, muy estudiado, es básicamente un aumento de la presión por un súbito cambio de velocidad en el fluido en una red hidráulica, porque puede cambiar la velocidad en el fluido por múltiples acciones permanentes que se pueden generar en un sistema hidráulico. La apagada súbita de una bomba, el cierre rápido de una válvula, la apertura y cierre eventualmente en una red de varios servicios, los fluxómetros pueden generar golpes de ariete por la apertura y cierre brusco que generan por el aire que se genera en la tubería. Por muchos factores se puede generar el golpe de ariete. El cheque no es un elemento para evitar el golpe de ariete. Hay válvulas específicas para anticipar el golpe de ariete, para minimizar el golpe de ariete. Es un tema muy estudiado y hay muchas posibles soluciones para contrarrestar el golpe de ariete, pero
En lo que respecta, digamos, a las instalaciones domiciliarias, a las instalaciones de construcciones, digamos, sencillas, estamos hablando de edificios de 5 o 6 pisos, también se generan golpes de ariete, que muchas veces son menores o que no alcanzan a generar, digamos, una molestia real en la copropiedad o en los sistemas, pero se genera golpe de ariete y estos golpes de ariete empiezan a dañar las tuberías, a generar ruidos en los sistemas y demás. ¿Por qué es importante entonces escoger cheques Elbert para la descarga de las bombas y para las redes? Ya sea cheques hidro, cheques verticales o cheques de cortina horizontales también, como los pueden llamar. Lo que primero se encuentra después de la bomba normalmente es el cheque. En el momento en que la bomba prende, pues el cheque abrirá, permitirá el paso, y a la medida en que la bomba apaga por determinadas circunstancias, porque alcanzó la presión de seteo, de shutdown, o simplemente porque hubo un corte de energía, pues el agua obviamente tenderá a regresar con una presión que puede llegar a ser muy alta, y en esa medida pues tratará de golpear obviamente todos los elementos que se encuentran en esta red. La principal función del cheque, ¿cuál es? Pues obviamente permitir el paso del agua y no permitir el retorno, por eso se llaman sistemas antirretorno. ¿Qué pasa si no existiera el cheque? Es una pregunta que aparentemente es muy sencilla y muy obvia, y la gente diría, bueno, pues no, pues simplemente el agua se devuelve y daña la bomba. ¿Pero por qué daña la bomba? ¿Qué es lo que pasaría con la bomba? O otra gente dice, no, pues entonces el agua retornaría al tanque. No retornaría porque tenemos una válvula de pie, no se nos olvide, y la válvula de pie no va a permitir que el agua regrese al tanque. Entonces, ¿qué pasa si no existiera el cheque? Las bombas están diseñadas para girar en un solo sentido. ¿Para qué? Para impulsar el agua a donde queremos que llegue, con la presión determinada que ya estudiamos, que es la que necesitamos. Si no existiera el cheque, ¿qué pasa? Que el agua va a regresar y va a hacer girar la bomba en sentido contrario. ¿Qué pasa en ese momento con la bomba? Se destruye automáticamente. Entonces, ¿cuál es la función específica del cheque? Proteger a la bomba. Él es el protector de la bomba. Punto. Esta válvula, que es la válvula de corte, simplemente es la válvula para cortar el suministro, para cortar el suministro de agua para el sistema. Si yo quiero soltar el cheque, hacer algún mantenimiento, cosas de ese estilo, para eso es la válvula de compuerta. No es para regular ni para nada por el estilo. El cheque es el protector de la bomba, es el que hace que el agua no se devuelva y no ponga a girar al revés, básicamente nuestro corazón del sistema, que es la bomba. El golpe que se genera acá, cuando el agua regresa, es lo que nosotros conocemos como el golpe de ariete. El cheque va a soportar, permanentemente va a estar soportando la presión de la bomba, el paso del agua, que de por sí es abrasivo, es fuerte, y las paradas y los arranques de la bomba. En esa medida, el cheque estará permanentemente abriendo y cerrando, abriendo y cerrando o protegiendo la bomba. ¿Qué es importante acá? Que el sello del cheque sea hermético. ¿Qué es importante en los cheques? El material, el sello y los elementos internos. Los cheques Elbert, precisamente pensando en eso, tienen tuercas en acero inoxidable, resorte en acero inoxidable y sello vulcanizado contra el asiento de bronce, que permite un sello totalmente hermético y silencioso. En esa medida, los golpes que genera la tubería derivados del golpe de ariete
se minimizarán mucho con este tipo de sello. Pero ¿por qué es importante que el sello sea totalmente hermético? Porque de esa forma tendremos presurizada toda nuestra red. En la medida que el sello no genere hermeticidad, siempre esta red, esta presión tenderá a bajar. Si dijimos que son 50 psi, en cuestión de muy poco tiempo, yo diría segundos, la presión puede bajar 49, 48, 47 hasta que se descuelga completamente, y en ese momento la bomba volverá a prenderse hasta alcanzar la presión, y nuevamente cuando la alcance apagará y volverá nuevamente a bajarse la presión y volverá nuevamente a prender la bomba. Eso lo que genera en los cheques y en el sistema es apertura y cierre permanente que destruirá cualquier elemento que se encuentra en el sistema, empezando por el desgaste en la bomba, por el gran consumo de energía y por obviamente el desgaste en el mismo cheque. Es importante que los cheques en general en la succión de la bomba, y no solo en la succión de la bomba sino en la red, de esta forma mantendremos toda nuestra red presurizada y también de esa forma aislaremos de alguna forma los sobrepresiones, y esas sobrepresiones que se traducen en golpes de ariete permanentemente en el sistema. Si tenemos un buen cheque en la descarga de la bomba, ya sea horizontal o vertical, tendremos protegida nuestra bomba. Si tenemos cheques a lo largo de la descarga de la bomba, en cada piso, por cada ramal, etc., siempre mantendremos presurizado el sistema, y de esa forma, independientemente de que la bomba no esté perfectamente sincronizada o perfectamente calibrada y normalmente prenda y apague como lo hace un equipo hidroneumático permanentemente, pues minimizaremos el golpe de ariete y esos golpeteos fuertes y aumento de presión en el sistema, que es lo que finalmente termina generando molestias, dañando las tuberías y muchas veces ocasionando fugas en las tuberías y en los codos y en las TES del sistema.